tuforodebolsa.com, episodio 175. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos otra semana más a Tu Foro de Bolsa. Ya sabéis cuáles son nuestros lemas, las 3 Cs, aunque nos aburramos: consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión. Además, ahora, todos los viernes, bueno, ya hace algunos meses, todos los viernes tenemos un directo donde ampliamos conocimientos y resolvemos todas vuestras dudas. Recordemos que el directo de la semana pasada fue espectacular, en el cual hablamos del triple cruce de medias. Y no solo eso, sino que además metimos otro indicador con el que trabajamos nosotros, que es el Concord. Con lo cual hicimos un mix ahí fantástico. Pero primero demos la bienvenida a Paco. Paco, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, Paco Pepe, fenomenal, por aquí andamos. Aquí tenéis 19 cursos que no voy a entrar al rollo, con más de 500 vídeos. Bueno, ya son 20 cursos. Esta semana ya subimos al 20. Con más de 500 vídeos y todo, bueno, ya sabéis el importe. No voy a entrar en detalle. Pero sí os voy a recordar que aquí nosotros no somos asesores financieros, no damos ninguna recomendación de inversión, ni cuándo comprar, ni cuándo vender. Aquí solo damos nuestra opinión fundada con algunas semanas de experiencia en este mundo de la bolsa. Dicho lo cual, Paco, dicho lo cual, nosotros siempre nos guiamos por los que nos demandan nuestros alumnos, los que están con nosotros, ¿no? Y nos estaban demandando el tema de los activos financieros, la política monetaria, nos estaban demandando cosas como ¿qué influye? Es decir, los agregados monetarios, ¿qué influye? ¿Cuáles son? ¿Cómo influyen en nuestras decisiones de inversión y sobre todo en la cotización de los activos? Esos agregados monetarios, Paco, ¿cuáles son? Dime primero cuáles son y si nos da tiempo los diremos todos y si no haremos 2 podcasts, 3, los que nos dé la vida. Sí, vamos a ver, nosotros utilizamos muchos conceptos y cada vez más porque los mercados cada vez más se mueven por estos conceptos y son los conceptos macro. Yo toco los tipos de interés hoy y mañana no me bajan los mercados o no me baja la economía, etcétera, etcétera. Pero sí que en el medio, largo plazo, todos estos conceptos influyen mucho en los mercados, en nuestras inversiones y en nuestro día a día. Y estos son conceptos como masa monetaria, que explicaremos lo que es, evidentemente. ¿Sí? Por ejemplo, los bancos centrales influyen más en los mercados de inversión, en las bolsas en particular, precisamente porque manejan estos conceptos de masa monetaria, de tipos de interés y producen o quieren reducir con otro concepto como es la inflación. Hablaremos también de geopolítica, digamos así, geopolítica. ¿Política ecológica, Paco? No nos vamos a meter en política porque ahí, pues, ahí hay para todo, ¿no? Sí. Pero vamos, que hay muchos conceptos como, por ejemplo, la recompra de acciones. Hay muchos conceptos como qué hacen los directivos de las propias empresas con las acciones. Todos esos conceptos que nosotros manejamos día a día en nuestra familia, nos dijeron, oye, no hemos estudiado economía, no tenemos muy claro qué son esos conceptos, ¿por qué no nos los explicáis? Y así podemos entender en qué nos influencian a nosotros a la hora de invertir. La política fiscal también se puede considerar un agregado monetario, ¿no, Paco? Por supuesto que sí. Venga, pues si te parece vamos a empezar por esto de la M1, M2, M3, M5, que no estamos hablando de BMWs, que a mí me gustan los coches, Paco. Porque, por cierto, el M5 es un carrazo que te cae, ¿eh? Pero bueno, venga, la M1, la M2 son agregados monetarios que son, aparte de lo de BMW que he dicho, y sobre todo cómo nos influye en nuestras decisiones de inversión y en el precio de los activos, que es de lo que se trata. Bien, nosotros hemos dicho que cada vez los bancos centrales son los que mueven mercado. ¿Sí? Y mueven mercado a través de las herramientas que ellos tienen. Y una de las herramientas que ellos tienen es la M1, la M2 y la M3 que acabas tú de enumerar. El M1 es el agregado monetario, digamos que es el más restrictivo. Se refiere a la cantidad total de dinero en efectivo en circulación. Además del dinero físico, lo que tenemos en el bolsillo para comprarte el pan o un paquete de tabaco, tú que fumas, etcétera, etcétera. Yo no fumo ya. ¿Ya no fumas? Pues bien. No, ahora mismo no estoy fumando. Ah, ahora mismo. Vale. Más los depósitos a la vista. A lo mejor ahí sí fumo, porque tengo algún paquete por aquí al lado. Muy bien, vamos a ver. M1, total de dinero efectivo en circulación. Sí. Billetes, moneditas. Más dinero que tenemos depositado en los bancos, es decir, los depósitos a la vista. En cuenta corriente.
en cuenta corriente. Ni en posiciones a plazo, ni en fondos. Correcto. Vale. O sea, Es decir, dinero que está disponible para ser retirado en cualquier momento, Paco Pepe, exactamente. El dinero líquido, el cash. que es el concepto más restrictivo de agregado monetario, la M1. Hago un inciso, Paco. Si han escuchado nuestros podcasts del reseteo económico y de la Agenda 2030, esto de la M1 va a ser historia. Pero bueno, perdona que te haya cortado, que es que me ha venido la cabeza. Sigue con la M1. Pues la M1, lógicamente, ¿por dónde puede estar tocado por parte de los bancos centrales? Pues el dinero en circulación. Ellos son los que manejan los billetitos y hacen más billetitos o menos billetitos, ¿vale? Los depósitos a la vista, pues bueno, esos son los de los particulares. Pero esos depósitos a la vista pueden estar o no remunerados. Es un tema que está muy de actualidad. Y eso ya formaría parte de la M2. Ahora ya hablamos de imposiciones a plazo fijo, por ejemplo, que están... Por ejemplo, imposiciones a plazo, depósitos de ahorro, fondos del mercado monetario. Eso lo incluimos al dinero en circulación más los depósitos a la vista y forma la M2. Digamos que la M2 es la variable más utilizada para saber cuánto dinero hay en el sistema. Cuánto dinero para mover hay en el sistema. Vale. Los depósitos a plazo, como decíamos, son los famosos YPFs de toda la vida. Y después el ahorro a largo plazo. Bien. Y por último está la M3, que es el agregado el más amplio y define la cantidad total de dinero, que es la M1. Aparte de eso, le añadiríamos los conceptos que hemos introducido en la M2 y ahora ya entraríamos con los depósitos a largo e inversiones en deuda. Las inversiones en deuda, depósitos a largo plazo, vamos, que tengan un plazo de vencimiento mayor a un año. ¿Con las letras del Tesoro también, por ejemplo? Las letras del Tesoro no, porque llegan hasta, bueno, sí, pueden llegar hasta 12 meses e incluso a 2 años, pero vamos, en esas inversiones también incluimos la deuda a más de un año. Títulos de deuda pueden ser de deuda corporativa o de deuda pública. Bien. Al fin y al cabo, deuda es. Entonces puede ser corporativa, pues perteneciente a las empresas. Deuda pública, perteneciente a los estados. Esos son los conceptos básicos. A más dinero en circulación, más posibilidades hay de gastar. Más posibilidades hay de acceder al crédito. Y lógicamente, si tú pones más dinero en circulación, si tú lo que haces es comprar deuda pública de los estados, estamos hablando de los bancos centrales, tú vas comprando más deuda de los estados, pues lógicamente más laxos están los estados, más gastan. Y si gastan, mientras el gasto sea productivo, cosa que por desgracia no lo es, pues lógicamente la economía va funcionando. ¿Qué ocurre? Si hay mucha oferta, no pasa nada. Pero si la oferta es limitada y la demanda cada vez va creciendo, a poco que sepamos de economía, es decir, contra una oferta que crece un 2 y una demanda que crece un 5, al final se ve reflejada en los precios. De ahí que el dinero en circulación afecte muy mucho, tanto en M1, M2, M3, afecta muy mucho a nuestros bolsillos, que somos el último eslabón, porque hay mucho dinero de ese que se para por en medio. Cuando se empiezan a tirar dinero de la maquinita, que hemos hablado muchísimas veces por aquí, totalmente, empiezan a hacer dinero sin ningún sustento detrás. Venga, Paco, aguanta un poco y bebe un poquito de agua y hago yo un pequeño resumen de lo que hemos dicho. La M1 es el dinero en efectivo más el dinero en cuenta corriente. Eso está chupado. La M2 es la M1 más los depósitos a plazo. Se amplía esa masa monetaria. Y por último, la M3 es la M2 más las inversiones en activos financieros como letras, obligaciones, y todo eso es la masa monetaria, ¿no, Paco? Sí, señora. Todo eso es en lo que se basa las políticas económicas de los países. Lo que intentan es actuar sobre la M1, M2 y M3. Lo famoso que siempre se ha dicho de darle a la maquinica de hacer dinero, eso afecta a la M1, ¿no? Eso afecta a la M1, afecta a la M2 y afecta a la M3. Digamos que la medida que mejor se puede tomar es la M2, porque es la más cercana. La más cercana. Y
Esto lo manejan los bancos centrales. Después de la crisis de 2008, de las famosas subprime, ¿Sí? se metieron los bancos a tirar dinero para tirar de la economía hacia arriba. O sea, a crear dinero para que la economía no colapsase. ¿Qué ocurría? Pues que cada vez tendrían, para aumentar un punto del PIB, meter más dinero falso. Si antes llegaba, o antes, mucho antes, a lo mejor tú metías 1.000.000 para crear 1.000.000 o para crear un punto del PIB, ahora necesitas 10 millones para crear ese mismo punto del PIB. Quiere decirse que cada vez había que crear más dinero contra deuda ¿Sí? para poder incrementar un 1% el PIB mundial, digamos así, porque todos los países han hecho lo mismo. De ahí que ahora nos encontremos con países superendeudados, casi todos. Todos superan, por supuesto, el 60% de la deuda. La deuda representa el 60% del PIB, en el que está mejor colocado. Después tenemos países como el nuestro, que está en el 120, Estados Unidos, que está en su 110, y sobre todo Japón, que es en más del 200%. Pero bueno, ¿y eso cómo nos afecta? Claro, esa es la pregunta. Pues nos afecta muy mucho. Es decir, ¿qué han hecho metiendo tanto dinero en el sistema? Provocar inflación, que es lo que estamos viviendo actualmente, que ya empezaron a vivirse. No, es que es la guerra de Ucrania la que ha promovido. Además de, eso sería como M1 y M2. Es decir, efectos básicos. El dinero que se ha metido fake, dinero fake nos referimos al dinero falso, Hey, que no tiene respaldo ninguno, solamente contra deuda, y gastar y gastar y gastar a manos llenas. una pregunta, Paco. ¿Lo que acaba de suceder con el Silicon Valley Bank, eso afecta a la masa monetaria? Si afecta a la masa monetaria, Sí, vamos a ver, porque realmente la M1, la M2 y la M3 es masa monetaria. Entonces, lo que han hecho ha sido un rescate contable de un banco. Creo que lo comentamos en podcast anteriores, que estaban haciendo los estados era retirar liquidez del sistema y con el Silicon Valley Bank lo que hizo el gobierno americano fue meterle liquidez al sistema para rescatarlo. sí, ¿Eso afecta a estos ítems que estamos analizando hoy? efectivamente, de todas maneras, Silicon Valley Bank ya ha quebrado. Por más que le pusieran 25.000 millones de otros bancos, por más, lógicamente. Ten en cuenta que todos estos bancos, ahí ya vendría otra patita de lo que son temas financieros, como son los tipos de interés. Si tú tienes una cantidad de deuda que has comprado, todos los bancos tienen deuda corporativa y deuda estatal, digamos así, o deuda de los gobiernos. Pero está comprada cuando los tipos de interés, como en Europa, han estado en negativo y en Estados Unidos al 0%. Tú eso lo tienes en tu balance. Si lógicamente te suben los tipos de interés de esa deuda que tú has comprado al 0% y te la meten al 5%, como está actualmente, resulta que tus activos, esos de renta fija, que dicen que se llaman renta fija, pero de fija no tiene nada, están perdiendo dinero. Eso es lo que sucedió con esta entidad, ¿no? Eso es lo que ha sucedido con esta entidad. Además, como no pagaban a los depositantes, pues lógicamente los depositantes dicen, oye, si me están pagando el 5% aquí, en letras a 2 meses y a 3 meses, y aquí en mis depósitos no me pagan dinero, saco mi dinero y compro letras del tesoro, por ejemplo. O como empiezas a tambalearte, cojo mi dinero y me lo llevo a un banco grande, que es lo suficientemente grande para que no pueda caer. ¿Qué ocurre? Porque se ha producido pues las fichitas del dominó. Hoy, precisamente, o anteayer, otro banco que había quebrado, más otro, y ahí están cogidos por hilos. Y han metido 300.000 millones directamente, pero aparte de eso, 500.000 millones más. Es decir, todo lo que habían reducido de esa famosa masa monetaria, ¿Sí? porque lo que pretendía la Fed era reducir la masa monetaria para bajar la inflación. Esa era la pregunta que te iba a hacer, Paco. Si la masa monetaria afecta a la inflación y a los tipos, o sea, la pregunta es concreta, lo has dicho a lo largo del podcast, la respuesta, pero la pregunta es concreta. Si la M1, M2 y M3 afectan a la inflación y a los tipos de interés, ¿y en qué medida? Vamos a ver. Digamos que van por separado tipos de interés y masa monetaria, pero aunque, bueno, van de la mano, pero son conceptos distintos. A más masa monetaria, más dinero disponible. Lo que pasa es que el dinero disponible no llega a todos los estratos y se queda donde se queda. Vamos a poner un ejemplo claro, Paco Pepe, para que la gente nos entienda estos conceptos. Los bancos centrales producen mucho dinero, ¿vale?
produce mucho dinero y lo meten en el mercado. ¿Contra qué? Eso ya es otro cantar. Contra nada. Contra deuda. Apunte contable, pero ese apunte contable, imagínate que va a grandes entidades y va a grandes bancos. Esos bancos, ¿qué hacen con ese dinero? Lo pueden prestar. Correcto. Y el excedente lo meten otra vez en el Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central para que ese dinero se siga dando? Castigan con un interés negativo a todos aquellos bancos que depositan dinero en el Banco Central. Con lo cual los bancos dicen, pues ante eso, pues mira, compro deuda, compro tal, amplío la gama de créditos que doy a mis clientes y se convierte que ese dinero llega al final a los tenedores últimos, que somos los consumidores. Los consumidores con ese dinero teóricamente barato consumimos. Correcto. Cada vez vamos consumiendo y vamos empezando a subir la demanda. Que es lo que comentábamos al principio, la demanda sube más que la oferta y empiezan los precios a subir. Se empieza a notar la famosa inflación, es decir, subida de precios. Has hecho un resumen del 2012 hasta el 2022. ¿Qué ha pasado en la economía mundial? De escándalo ahora mismo. Correcto, pues bueno, de repente estos grandes gurús, que son los bancos centrales, dicen, se nos ha disparado la inflación. Llevamos 8 o 9 años incrementando la inflación, porque la inflación no se va de un día para otro. O sea, no se crea inflación de un día para otro, pero se ha creado a través de estos instrumentos M1, M2 y M3, poniendo a disposición de grandes entidades y grandes corporaciones. Y a su vez de la economía doméstica. Lógicamente, al final siempre llega algo a las economías domésticas, ¿vale? Pero ahí el gran negocio los han hecho los de siempre. Sí. Las economías domésticas ha llegado, sí, y al final, ¿qué se ha creado? Inflación, que teóricamente era una inflación temporal, que esto no pasa nada, y no empezaron a tomar medidas cuando deberían de hacerlo. Porque antes de la guerra de Ucrania, en noviembre de 2022, en noviembre de 2021, nosotros aquí, sin guerra de Ucrania, teníamos una inflación que lo dijimos del 6,5%. Viene la guerra de Ucrania y, por supuesto, todavía se disparan más. La consecuencia del COVID, que también sabes tú, que lo que era el tráfico de mercancías, materias primas, etcétera, se quedó cortado. Correcto. Todo eso que hace escasez de productos, suben los precios. De repente se dispara la inflación. Pero ya venía acumulándose. Y ahora, como consecuencia de todo eso, 2023, subida de tipo. Como consecuencia de todo eso, restricción de masa monetaria. Restrinjo la masa monetaria y subo los tipos de interés para que el dinero no sea tan accesible. Eso lo juntamos además con las crisis bancarias, que sus activos de renta fija están perdiendo dinero, los balances cada vez están peor. Resulta que la gente empieza a tener mieditis, es retirar los depósitos, con lo cual se crea la pescadilla que muerde la cola. Y esos pequeños bancos, medianos bancos, están pasándolo muy mal. Primeramente, ¿por qué? Ahora, para tener liquidez, tienen que vender activos a pérdidas. Esos activos a pérdidas van a su balance. Yeah. La gente se asusta y la gente tiene problemas. Segundo, como tienen ese problema, no pueden dar crédito. ¿Y dan crédito a quién? A los que no necesitan, lo cual los créditos se están endureciendo. Más tipos de interés, el consumo poquito a poco, no es de un día para otro, se retrae y la economía pues puede entrar en recesión. Paco, vamos a dejarlo aquí porque te estoy notando con la voz bastante agotada. Y bueno, solamente vamos a anticipar lo que vamos a ver la semana que viene. Por supuesto, si os está gustando este podcast, dar like, compartirlo y todo lo que decimos aquí, ¿eh? Y recordar el descuento que tenéis en ProReal Time. Ahora lo hemos conseguido dejar en 4 euros, el alta en ProReal Time. Paco, ¿qué vamos a ver la semana que viene de estos agregados financieros? Porque has hablado de geopolítica, hemos hablado... Políticas fiscales, hemos hablado de geopolítica, puede ser el cambio de divisas, por ejemplo. El tema siguiente es tipos de interés. Vale. Hemos hablado de que se ha inflado mucho la masa monetaria y que como consecuencia se ha producido inflación. Ahora, ¿la inflación cómo se ataca? Yo, para mí, la mejor manera de atacar la inflación era reducir drásticamente la masa monetaria y los tipos de interés dejarlos para ir subiéndolos muy poco a poco. Aquí se ha hecho lo contrario, es decir, la masa monetaria se ha atacado muy poco, los tipos de interés se han subido rabiosamente. Eso va a producir, lógicamente, una recesión.
Venga, pues lo dejamos para la semana que viene, que como he dicho, te veo un poquito fastidiado y seguimos con esta segunda parte de agregados monetarios, ¿vale? Ya hemos hablado del M1, M2 y M3, que consideramos que era la más importante en función de la demanda de lo que nos están siguiendo aquí de nuestros alumnos del foro, nuestra familia. Un abrazote, Paco. Otro para ti, Paco Pepe. Venga, hasta luego. Recordad, el podcast de la semana pasada fue brutal, muy bueno. Nuevamente damos las gracias a nuestro compañero Frank por el mismo, que hemos recibido unas críticas muy, muy constructivas. Venga, hasta luego, Paquico. Hasta luego, Rey.